Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló. I sabeu perfectament que a Nits de Ràdio ens agrada fer-vos moltes propostes, perquè, i més ara, ja hi som, no? ben abocats a una època de l'any en la que tenim molt de temps per poder, o almenys creiem que tindrem temps, perquè després passen coses, no? Però bueno, que tindrem temps per poder fer aquelles lectures, les que teníem pendents, i també deixar-nos portar per algunes altres, que ens puguin aportar històries, vivències, no? Ficar-nos en la pell de determinats personatges, i aquests personatges doncs, ens facin sentir emocions, que al final per això estan els llibres i per això estan les novel·les, per poder sentir emocions sense la necessitat de moure's gaire lluny de la piscina, de la platja o de la dutxa si fa molta calor. Avui us volem parlar d'un llibre d'un autor que ja porta molt de temps escrivint, que és el Jorge Larena Castejón. Jorge, gracias por pasar por el programa. Hola, gracias a ti. En esta ocasión, Jorge, estamos hablando de un libro que lleva por título El umbral de los cielos, y me llamaba la atención, Jorge, que especialmente, porque siempre a un autor pues puede tener varias ideas en la cabeza y a lo mejor pues tira por un lado o tira por otro. A mí siempre me fascina el cómo de todas las ideas que tenéis, cuál decidís que esa va a pasar, ese tiene suficiente entidad como para que pues sea a lo mejor un cuento corto o sea un libro, ¿no? ¿Verdad? Pero que esta en concreto te llevó mucho tiempo, ¿no? Lanzarte a decir, ahora sí estoy preparado para hacerla, ¿verdad? Pues sí, y me llevó mucho tiempo por varios factores. Uno de ellos por el lugar en el que está ubicada. Uh-huh. Porque yo soy de Barcelona, ¿sí? Yo he nacido aquí y me he criado aquí y vivo aquí, pero mi origen está en un territorio donde se juntan Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Toma ya. Allí hay el límite de mi pueblo, de mi pueblo, lo llamo mi pueblo siempre, porque es el de mis padres. Las raíces, tú. Exactamente. El límite, hay un lugar que se llama Los Tres Mojones, que esa es una palabra que ha cambiado de sentido con el paso del tiempo. No lo venderíamos muy bien ahora con ese nombre, pero bueno, exactamente. Bien. Y ese lugar están las tres comunidades autónomas. Qué bueno. Es muy curioso, y ese lugar es donde he situado esta novela. Uh-huh. Y bueno, pues me costó un poquito, la verdad. Por tanto, como siempre decimos, Jorge, el lugar donde transcurre, o si es más de un lugar también, no deja de ser también un personaje, ¿no? En la historia, porque es el marco en el que se pueden dar todo tipo de hechos, algunos más concretos por la realidad socioeconómica o política del lugar, otros incluso que pueden ser en lugares como puede ser mágicos, ¿no? Como puede ser el caso, por ejemplo, de Montserrat, ¿no? Sin ir más lejos, o aquí un sitio que has conseguido que tenga magia, ¿no? Sí, es el lugar es conocido, es el Valle del Río Mesa. Uh-huh. Y junto a ella está una sierra que es la Sierra de Solorio. Uh-huh. Y ambos tienen cosas mágicas, realmente. Bueno. El Valle del Mesa, además, el río Mesa, hay una... Bueno, es una cuestión que no puede uno asegurar, que uh-huh. es que el nombre proviene de la mesa del rey Salomón, uh-huh. donde fue encontrada por un árabe cuando los árabes iban expulsando a los visigodos. Uh-huh. Y desde Toledo salieron con diversas cosas y allí acabó la mesa del rey Salomón. Es una teoría sin pruebas. Bueno, sí, pero son las que se van transmitiendo por boca a oreja, y de ahí que luego uno no pueda terminar de comprobar cuánto de cierto hay, cuánto de historia, pero que, claro, bueno, si son verosímiles por algún lado, consiguen impactar más
emociones y crear una conciencia, ¿no? También. Sí, claro, y eso también le da un cierto valor mágico. Y luego la naturaleza allí, el valle, tiene cosas muy, muy espectaculares, Ujú. con lo cual, pues también hace que uno se sienta mucho más impregnado Ujú. de toda esa magia. Hay elementos cuando tienen que ver con la naturaleza, quizá pues desde el mismo ruido del viento sobre las hojas, ¿verdad? O sobre diferentes elementos, el Sí, río, ¿no? Cualquier sí, situación de estas, ya podemos ser lo más, pongo comillas, civilizados del mundo, porque hay gente que en el metro ves que civilizada no sería. Pero bueno, ya me entendéis, que somos muy cosmopolitas, y que somos de siempre estar pues, con la tecnología, pero nos conecta de una forma que yo me imagino leyendo El umbral de los cielos ahí, escuchando pues eso, ¿no? Pues un río o unas hojas o ese sí, viento sí, que te empodera y te hace entrar más, ¿no? Entiendo que ayuda, ¿no? A ver sí. lo que puede suceder. Sí, y de hecho el viento y las hojas las nombro Ujú. porque tienen un valor, te colocan en una situación emocional diferente Mm, y también porque es un territorio de lo que hoy se llama la España vaciada, eso es. con lo cual muy a menudo estás allí tú solo Mm. o con las personas con Sí, las que sí. vas y entonces hay una cierta relajación emocional Mm. al margen de la emoción de ver un acantilado brutal o ver determinadas cosas que Ujú. también generan emociones. Muchas veces hablan, Jorge, de la sugestión que genera, ¿no? Pues estar en un sitio emblemático. ah, Vamos a poner, por ejemplo, lo que en los Estados Unidos también es Roswell, ¿no? Por ejemplo, por las Sí, visiones, ¿no? En el esa sentido de es que otra cosa, ¿eh? claro, claro, pero en el sentido de que la sugestión lo que hace es que o el lago Ness, por ejemplo, ¿no? Por Con, ejemplo, ¿eh? sí, también. con Nessie, ¿no? Es decir, que todo el mundo ahí está mucho más dispuesto, por ejemplo, a haber visto algo que le recuerda, aunque sepa perfectamente que no está, pero le conecta de una manera especial, ¿no? Con lo cual, nuestra conexión, nuestro deseo de conectar con estas historias, Jorge, es casi atávico, ¿no? Seguramente. Sí, muy, muy, y muy profundo y también lleno de muchas emociones propias. Y Eso es. claro, de hecho, además, como la novela El umbral de los cielos es tratar de abrir un umbral interdimensional, Qué bueno. pues claro, ahí el movimiento a través de el territorio pues va aportando cosas. Totalmente. Para definir un poco la historia, porque no me gusta nunca hacer spoilers, pero ya te digo que a Sí, mí, a mí a me mí me da das. miedo, a mí me Claro, da por eso digo, miedo. mejor que lo haga el autor que sabe hasta dónde. Y como yo hago, si no, como hacía la querida Mayra Gómez Kemp, que decía, hasta aquí puedo leer, y entonces y Sí, tiro la un poquito tarjetita. eso. ¿Eh? Pero lo que sí, a mí, cuando hay umbrales de por medio, a mí ya me tienes ganado, Jorge, con lo cual, yo soy de fácil convencer en este aspecto, pero para que los oyentes se quieran acercar, que además lo tienen en Amazon disponible, ¿cómo Sí. defínenos un poco este umbral de los tilos? ¿Qué es estos protagonistas que se encuentran de esta magia? Pues mira, esta novela nace de un borrador que hice sobre Barcelona, Ujú. porque encontré algunas cosas que me llamaron la atención y pensé en el umbral interdimensional. Ujú. Pero luego, con un compañero de mi barrio de origen, Bon Pastor, Ujú. que todas sus novelas que escribe están situadas ahí, Ujú. me decidí a escribir sobre el territorio de mis Qué ancestros. bueno. Y entonces cogí ese borrador y le hice unos cambios, Ajá. obviamente. Ujú. Y la historia viene en la Biblia aparece la guerra de los cielos, que es la rebelión de los ángeles que estaban en la tierra Ujú. frente a la cúpula celestial. Y esos ángeles, con Satanás y Lucifer al frente, se rebelan y supuestamente son derrotados por los ángeles de la cúpula celestial, con San Miguel Arcángel al frente, Ujú. y son enviados al interior de la tierra, donde se hace el infierno. Ujú. Pero yo, que siempre me ha gustado mucho la historia, he tenido la sensación de que muy a menudo, y hoy en día ahí está, Sí, es la maldad la que tiene el poder. claro. Mm. Y entonces a lo mejor resulta que no fue así esa batalla, Qué bueno. sino que los ángeles fueron expulsados de la dimensión terrenal Ujú. y
abrir el umbral puede permitir que la bondad vuelva. Qué necesario y qué importante ser conscientes, ¿no? De que podemos estar conviviendo con el mal mucho más de lo que pensamos, ¿no? Sí, Y que y a lo debemos... largo de toda la historia, Exactamente, además, ¿eh? exactamente. No es algo actual, sigue siendo, Sí, pero a lo largo de toda la historia hemos tenido muchas guerras guerras. Sí, sí, permanentes, sí. ambiciones sin fin, Sí. y eso es así. Sí, sí, sí. Siempre han sido, quizá no más cantidad, pero sí más poderosos, ¿no? La gente Sí, que ha querido el mal. Y, efectivamente. y eso al final es lo que hace que los seres bondadosos en general muchas veces pierdan o perdamos nuestra motivación o nuestro, digamos, nuestra luz incluso, ¿no? Y hay momentos en que es necesario recuperarlas, ¿no? Claro, y sí, porque a menudo no sabemos muy bien cómo actuar en momentos Es determinados. verdad. Entonces, para mí siempre, y yo siempre lo digo, para mí las personas son fundamentales, Mm, porque las personas alimentamos nuestra vida entre nosotros. sí. Y muy a menudo te encuentras situaciones que no sabes muy bien cómo actuar. Sí, Y eso me hace pensar mucho. sí, Pero claro, perdona, sí, dime, sí, dime. no, no, que iba a decir que el problema es que muchas veces el problema se genera cuando dependemos demasiado, ¿no? Muchas veces del que dirán, de la aprobación, del compartir, de las redes sociales, de todo eso, ¿no? Donde Sí, se está perdiendo esa esencia de que necesitamos estar conectados, que eso es una cosa. claro. Como personas, como sociedad, como seres, y la otra es cómo estamos conectados y qué nos llega por esa conexión, ¿no, Jorge? Claro, pero la de las redes es también una cuestión que yo desde el principio prácticamente digo que deberían ser con nombre y apellidos. Totalmente. Y de ese modo las cosas serían muy distintas, Sí. porque esconderse tras un nombre eh, puede permitir hacer y decir cosas absolutamente inadecuadas. Multiplicar ese odio que nos comentabas, ¿no, Jorge? Exactamente, Se multiplica exactamente. mucho más fácil el odio que la bondad. Exactamente, ¿Mm? exactamente. Entonces yo siempre he pensado que las redes deberían Ujú. estar muy, muy bien controladas. Sí, Pero sí, sí. bueno, el mundo se mueve porque a lo mejor en la guerra de los cielos, pero Exacto, exacto. pasó otra De cosa. ahí que necesitamos poder saber este misterio, este enigma, esta posibilidad, estos portales, este umbral que nos permita conectar con aquello y saber un poco más, que es lo que me imagino que al final hay que saber administrar, ¿no? La información cuando estás escribiendo el libro, Jorge, para mantener este interés a lo largo de toda la historia, que esto es lo que siempre me parece complicado, ¿cómo lo hacéis? Sí, bueno, una novela para mí, desde mi punto de vista, porque cada persona Sí, sí, sí. tiene su manera y todas son adecuadas, ¿eh? Mm, Pero la mía es, el ritmo es fundamental. ujú, Y luego hay algo que sí que para mí es fundamental, fundamental, que es estar viviéndolo. ujú, Yo no escribo desde fuera, ujú. relatando, sino que lo que hago es escribir desde dentro, Qué bueno, viviendo las emociones de cada personaje. qué O bueno. sea, eso para mí, cuando desconecto, dejo de escribir, Claro, porque tengo que vivirlo. qué bueno. Es mi manera. Me Y encanta. sobre todo el ritmo es fundamental, Ujú, ujú. porque yo suelo empezar las novelas bastante despacito para ir poniendo las cosas en una especie de puzzle, las Bien, sí, piezas, sí. y luego ya hay que ir acelerando para que esas piezas se vayan poniendo en su lugar. Ujú. Entonces, yo siempre disfruto mucho escribiendo porque lo vivo. Sí, sí. Bueno, y Y hablando de ajedrez, también tenemos las ocho damas por ahí, ¿eh? Es las decir, ocho que el damas, ajedrez sí, es fundamental y eso, poner las piezas encima del tablero me ha sí. parecido muy acertado porque es Es una una manera. novela muy diferente porque es novela negra. Ujú. Y Pero, mira, una cosa muy sí, curiosa. sí, Una parte de lo que he podido hacer en este libro sí. viene de lo que estudié para las ocho Qué damas, bueno. porque estudié el tema de la psicopatía Ujú.
porque en Las Ocho Damas hay un asesino en serie. Y entonces estudié el tema de la psicopatía para esa novela, pero finalmente decidí que no iba a usarla. Y entonces he pensado que la psicopatía puede ser el ADN de los demonios. Pues totalmente, hay una conexión ahí. Si es, de todas maneras es un tema complejo, porque los estudios que se llevan a cabo, bueno, hay muchas diferencias entre unos y otros, pero sí que me llamó la atención y por eso también en la novela, junto a Raúl y Ana, que cruzan su camino en el Valle del Mesa y se ponen a intentar abrir el umbral, hay otros que intentan evitar que lo haga. O sea, que es una metáfora de la vida y de lo que nos encontramos, vamos, en todos los proyectos y en todos los retos que tenemos por delante. Pues nada, pues recomendamos para allá, para este veranito, El umbral de los cielos, on trobeu a Amazon y está escrito por Jorge Larea Castejón. Jorge, muchísimas gracias por haber pasado por el programa y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer y un honor. Muchas estar gracias. Aquí. Hasta la próxima.